recién querer comenzar a mirar a los jugadores para de ahí poder generar una competencia a este campeonato, que lo que se busca es poder ascender, lo que es la Serie B. Entonces, como le comento, la planificación viene siempre dependiendo del equipo y en las distancias que hayan quedado del anterior año. Ya. ¿Y tú qué te categorías? ¿Estás con una sola categoría o también formas Acá sí, parte? porque es una categoría abierta. Bueno, se buscó lo que son jugadores de categorías inferiores, sub 17, sub 18, que ya vienen siendo de la escuelita permanente del equipo, pero que ya se trabaja con lo que es ya, podríamos llamarle para nosotros la primera categoría. Ya, ok, muy Entonces, bien. a las personas que ya han venido siendo recurrentes en el equipo se tomaron los diferentes tipos de test para ver cómo están en condiciones físicas y desde ahí poder generar una plantilla para el director técnico. Exacto, muy bien. Es importante justamente lo que dice Alexander, ¿no? A veces todos, digamos, reciben una planificación de acuerdo a la edad, pero después ya se van dividiendo. Acuérdense cuando estábamos hablando de la gestión del entrenador, en también en organizar, en ver en qué grupo de entrenamiento va a ir, porque cada grupo de entrenamiento va a tener diferentes objetivos y diferentes macrociclos, ¿sí? O mesociclos dependiendo de la categoría en la que se encuentre. Y cuando nos encontramos con personas ya adultas, va encaminado hacia objetivos personales o hacia pequeños logros, ¿no? De competir en un evento o sencillamente hacen actividad física por verse bien y para nosotros poder planificar dependemos mucho del cuestionario que se le realice para ver si él va a participar, si va, perdón, si va a entrenar 2, 3, 4 días de la semana y según eso armar un pequeño mesociclo de entrenamiento con respecto a los objetivos personales. También es importante y cabe que hay mucha diferencia entre un macrociclo de, digamos, de una persona menor de 18 años a una persona adulta, ¿sí? Porque recuerden que los niños para poder participar en cualquier deporte dependen de sus padres. Entonces, por ejemplo, si alguna persona quiere participar en un club de fútbol, pero no tiene el apoyo, el acompañamiento de sus padres en llevarlo en entrenar, por ejemplo, puede comenzar con 2 frecuencias semanales, pero después, para el siguiente año, necesitan ya incrementar sus entrenamientos 2, 3, 4 veces a la semana y no tiene el acompañamiento. Entonces ahí viene la diferencia y la separación de lo que a veces nos toca hacer como entrenadores. Las personas que quieran competir y las personas que lo hacen por recreación o por mantenimiento. Porque se va a separar bastante, digamos, los objetivos y las exigencias del entrenador. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos en este caso niños que están, digamos, porque quieren ir, pero no, o sea, porque tienen ganas de hacerlo, pero no les gusta competir. Entonces cambiamos un poquito las exigencias con respecto al lugar que salen, el nivel de exigencia durante el entrenamiento, que a los que tienen más interés y quieren competir estamos arriba de ellos. Entonces todo eso va a depender mucho también de cómo maneje el entrenador, si tiene la posibilidad de dividir grupos o en un solo grupo le toca trabajar con diferentes objetivos, digamos, ¿sí? Entonces ahí ya puedes utilizar, si son 2 entrenadores, uno manejar, digamos, un macrociclo y el otro macrociclo, sino por dividirlo por carriles, por series o como ustedes mejor se puedan organizar. Luis, ¿quieres comentarme algo? Luis, Sí, sí, ¿tienes alzada la mano? sí, 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 profe. Dígame. Bueno, nosotros acá hacemos primero primero una escuela de iniciación para para la tercera categoría y la categoría infantil. Es decir, yo trabajo en un colegio donde que cogemos a los chicos, les ambientamos me refiero al atletismo, que es el deporte básico que nosotros tenemos y en el cual se inicia las competencias en la Federación Estudiantil. Porque ya las otras categorías ya se les viene formando, porque ellos ya tienen más o menos 1 o 2 años de performance ya aquí en el deporte. Pero más nosotros, por lo menos de mi parte, yo me enfrasco en la ambientación de los muchachos en el atletismo, que son las carreras de velocidad, de los lanzamientos, en la ambientación, enamorándoles al deporte del atletismo, para luego que ya con el resto de compañeros ya vayan integrando las selecciones. Ah, o Entonces, sea, tú haces prácticamente como le la hacemos estas. masificación.
prácticamente vas Exacto, captando a los deportistas. exacto, la captación de talentos ahí para que puedan salir y gracias a ello son algunos años que nosotros tenemos y tenemos algunos muchachos ya dentro de los seleccionados de aquí de la provincia, algunos ya han participado fuera también. Mm. Pero manejamos ese tipo de actividad de la captación de talentos, busca las características somáticas de cada uno de los muchachos, haciéndoles pruebas específicas para las pruebas de atletismo. Entonces ya cuando se tiene el equipo ya concluido de cada, aquí que por cada prueba y por cada categoría son 2 por prueba que se va utilizando, nosotros sacamos 4. Entonces, los mejores tiempos, los mejores que desarrollan en su actividad, a ellos ya se les pone en una categoría A y luego B, en la categoría infantil, que es prácticamente que con ellos trabajamos casi 6 años. Ya para la categoría tercera, ya nosotros ya tenemos un buen performance en los chicos que se ha desarrollado acá. O sea, pero nuestro sistema de trabajo es trabajar con la iniciación y de ahí vamos captando los mejores talentos y vamos haciendo ya un seleccionado para las categorías que nosotros nos presentamos. Ya, o sea, tú Igual haces como asimismo, extracurriculares, ¿no? sí, exactamente. Nosotros entrenamos casi cuatro días a la semana con los muchachos después de clases, de 1 a 3 de la tarde o a veces ya con los más avanzados desde 3 a 6 de la tarde que se lo hace. Ya algunos con lo que ya se ha realizado ya entran a formar parte de las selecciones de la provincia, entonces ya se enfoca de otra manera. Pero nosotros trabajamos con las categorías femenino y masculino igual en las categorías que nos tocan. Entonces manejamos alrededor de casi 70, 80 deportistas por ciclo. Entonces eso nos va abastecido. Nosotros acá en la provincia mantenemos casi un récord de casi unos 35 años de campeones absolutos en las categorías del atletismo. Ah, qué bueno, Así felicitaciones. es otra cuestión de un Qué trabajo que se bueno. hace con todo el área. A ese nivel nos movemos nosotros, profe. Bueno, sí, tengan en cuenta que justamente va a depender mucho la planificación en el contexto que ustedes se muevan, ya sea en un club deportivo, en una parroquia, en un colegio, van sobre los objetivos de la institución, ¿no? Y lo que quiere lograr, porque por ejemplo, a veces las escuelas tienen los eventos extracurriculares, pero no participan en eventos intercolegiales. O sea, por ejemplo, hacen equipo de fútbol, equipo de voleibol de playa, equipo de algunos deportes, pero el momento de participar solo lo hacen como actividad, pero no participan. Entonces, justamente la planificación tiene que ir en base a eso. Si es que tienen, eh, o sea, como que diferencia entre los objetivos y las instituciones, pero siempre ustedes tienen que ir de acuerdo hacia la institución y los objetivos que persigue su club o su escuela, ¿no? Esto es importante. Bueno, chicos, comenzando con este contexto, vamos a comenzar aquí, déjenme subir un ratito aquí, lo que se entiende por macrociclo de entrenamiento. Como ustedes lo hemos visto, el macrociclo de entrenamiento de natación constituye la unidad de planificación a largo plazo, generalmente correspondiente a una temporada anual, cuyo objetivo es desarrollar de manera integral las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas del deportista, con el fin de alcanzar el máximo rendimiento en competencias específicas. Esta estructura bajo principios de periodización, dividiéndose en mesociclos y microciclos, lo que permite una adecuada organización y progresión de las cargas de entrenamiento adaptada a las características individuales del nadador, ¿sí? Esto es lo que conocemos y justamente lo que habían comentado algunos compañeros, que inclusive compañeros que me hablaron de mesociclos, ¿sí? Vamos a hablar sobre los principios del entrenamiento que muchos de ustedes cuando estuvieron en la licenciatura tuvieron que haber estudiado esto para poder planificar principios de entrenamiento, la periodización, progresión de cargas, sobrecarga, especificidad, variedad, recuperación, individualización. Entonces, ¿qué entendemos por periodización? Es una planificación estructurada del entrenamiento a lo largo del tiempo, organizada en ciclos, macrociclos, mesociclos y microciclos. Macro es lo más grande, mesos lo que se divide mes a mes y micros las semanas de entrenamiento, ¿sí? Con el objetivo de optimizar el rendimiento deportivo y alcanzar picos de forma
en momentos de la temporada, ¿sí? Esto entendemos como periodización. Progresión de cargas. Consiste en el incremento gradual y sistemático de las cargas de entrenamiento, volumen, intensidad o densidad, permitiendo generar adaptaciones fisiológicas sin provocar fatiga excesiva ni riesgo de lesión. Es importante justamente lo que comentaban los compañeros, que se trabaja diferente en cada edad. Por ejemplo, se me ocurre que durante el 2005 los nadadores nadaron 13.000 kilómetros. Tiene que incrementarse el volumen para el próximo año. Primero, porque cambian fisiológicamente. Segundo, porque ya tienen que vencer una distancia mayor de lo que vienen trabajando. Entonces ya no son 13.000, vamos a subirle 13.010 kilómetros, ¿sí? También las intensidades que se trabajan tienen que respetar los momentos sensibles, ¿sí? En niños pequeños trabajar mucho la técnica, en deportes en equipo la táctica. También es importante conocer las capacidades, ¿sí? Qué capacidades se pueden trabajar en niños, qué capacidades en adultos. No sé si han escuchado la resistencia lactácida, la tolerancia, son capacidades que ya se trabajan con niños mucho, o sea, que ya están desarrollados a partir de los 12 años, mientras que en edades tempranas lo que trabajamos son 4 estilos siempre: la técnica, la velocidad, el R1, la resistencia 1 o A1, como ustedes le conozcan, pero siempre tienen que tener en cuenta que, o sea, cumplir primero con lo que ustedes van planificando, y que esta progresión no es necesario que en un año los niños vayan o sea, de menos a más progresivamente, que si nadaban 3 sesiones al principio del año, vamos a terminar nadando 5 sesiones, ¿sí? Eso no quiere decir, tienen que ir respetando progresivamente las cargas también en el transcurso de los años. Si los niños en la categoría 9 años nadaban 4 veces, bueno, en la categoría 10 años ya capaz nadan 5 veces, pero no se incrementa en un mismo año tanto volumen, intensidad y densidad, no pueden incrementar porque es demasiada fatiga, y después ya viene el sobreentrenamiento. Lo que conocemos justamente, que alguno de ustedes comentaba que había deportistas que después los sobrecargan, ¿sí? Que comienzan en edades tempranas, son estelares, y cuando llegan a la categoría o a la edad juvenil ya dan el abandono deportivo, porque han provocado una fatiga no solo física, sino mental, por la excesiva carga de entrenamiento, por jornadas extenuantes. Actualmente el entrenamiento moderno habla mucho de respetar, ¿no? Justamente, y provocar adaptaciones al entrenamiento de acuerdo a las edades, ¿sí? De esto van a encontrar una infinidad en cada deporte, de tablas, de deportes de tiempo y marca. Van a encontrar también tablas que dice cuántos kilómetros deberían nadar los niños de ciertas categorías. Van a encontrar un montón. Y también en corredores, en todo lo que está en la publicación científica, van a encontrar bastante contenido sobre la progresión de las cargas y qué es lo aconsejable de acuerdo a las edades, ¿sí? La sobrecarga. Se debe aplicar estímulos superiores a los habituales para poder producir mejoras en el rendimiento. Pero esto vamos a ver dependiendo de la temporada, ¿sí? ¿A qué me refiero con estímulos? O sea, justamente hablar de las diferentes capacidades. Si todo el año estoy nadando el R1, el aeróbico 1, con la velocidad, capaz puedo comenzar con pequeños estímulos del R2, que es una capacidad un poquito más fuerte para los niños. En personas adultas ya comenzar con el trabajo de máximo consumo, o los adolescentes, pero siempre creando una base, ¿sí? Y esta base tienen que ir de acuerdo a la aplicación de cada capacidad. Por ejemplo, el máximo consumo, el VO2 max, como ustedes todos deben conocer, no es una capacidad que se puede aplicar a las 12 horas, 24 horas, hasta 72 horas para el próximo estímulo. Entonces, son cosas que ustedes deben conocer como entrenadores, y según lo que ustedes quieran trabajar en el mesociclo o en el microciclo que tengan planificado. Es importante que todo vayan documentando para que sepan qué están haciendo, ¿sí? A veces no sé si ustedes han ido a algún lugar y se dan cuenta cuando un entrenador está improvisando.
Ahora actualmente, por ejemplo, aquí en Concentración Deportiva de Pichincha, a veces los metodólogos van a las piscinas y piden la planificación para ver si realmente se está haciendo lo que, lo que, lo que planifican. Y más que nada, también cuando son deportes de movilización, por ejemplo, el triatlón, tú necesitas decir dónde vas a encontrarte con los niños. O sea, tú ves la planificación y sabes que los niños el día lunes no nadan, que los niños el día lunes están en la pista. Entonces son cosas que ya tienen programadas en base a una estructura como es la concentración deportiva de Pichincha, que el entrenador tiene un jefe inmediato que es un metodólogo. Entonces, con ellos van planificando justamente los lugares, cuándo se van a producir, por ejemplo, estos estímulos y se van a hacer controles y hay profesores que inclusive tienen que defender su macrociclo de entrenamiento según en el lugar donde ustedes trabajen, ¿sí? Entonces, tienen que conocer todas estas cosas, es importante. Con respecto a la especificidad, el entrenamiento debe enfocarse en las capacidades específicas de la natación, por lo que los ejercicios deben estar directamente relacionados con las demandas técnicas, fisiológicas, biomecánicas del deporte, ¿sí? Cada deporte tiene sus especificaciones. Por ejemplo, los nadadores van a ver mucho trabajo del pectoral, de la espalda, de la zona del core, el abdomen, la zona lumbar. Sí trabajamos las piernas, el cuádriceps, el isquio, los gemelos, pero más, casi la mayor funcionalidad durante la natación. ¿Sí se acuerdan cuánto era en el libre, cuánto era en el pecho, cuánto por ciento participa en las piernas y los brazos, ¿no? En el pecho era 50 brazos, 50 piernas. En el libre, ¿quién se acuerda? Se durmieron. ¿Cuánto participaban los brazos? Un 80% hasta un 70% brazos, un 30% piernas. Y según esto, se tienen que hacer ejercicios específicos durante el agua y en la parte física para poder estimular lo que uno quiere lograr con respecto a su deporte y a las demandas y a las exigencias técnicas que requiere el deporte, ¿sí? La variabilidad. Se debe incluir diferentes estímulos y métodos para evitar la monotonía y favorecer el desarrollo integral. En la variabilidad tienen todo el tema de las tablas, del pull boy, el trabajo hipóxico, el trabajo inclusive en parejas, el trabajo, por ejemplo, de relevos, que también se trabaja durante el entrenamiento, el trabajo con implementos, con aletas, con paletas, el trabajo que también pueden controlarse ellos su propio, es un reloj de paso, ellos pueden controlar su propio tiempo. Entonces tienen que tratar de hacer muy variables los entrenamientos porque si no, ya son aburridos. Inclusive me acuerdo un deportista de triatlón decía, siempre el entrenador de triatlón, cuando nosotros éramos niños, decía, siempre nos pone los lunes, por ejemplo, los 10 de 200. Entonces él odiaba los 10 de 200 y no iba. Y yo nunca me había dado cuenta que siempre nos ponían los 10 de 200, pero él ya siempre decía, hasta el día que lo dijo, me observé, ¿no? Lo importante y cómo los deportistas se dan cuenta hasta cuando uno repite los entrenamientos. Por eso es importante. O sea, si ustedes no le ponen una variante al entrenamiento, hasta los niños ya saben cuál es el calentamiento, el afloje, todo. Entonces es importante que ustedes vayan variando. Pueden ir variando con implementos, con tiempo de ejecución, por ejemplo, y les pongo porque después tienen que hacer trabajos, por ejemplo, 10 de 100. Pueden hacer 2 cienes a un ritmo, 2 a otro ritmo, 2 a otro ritmo, 2 con aletas, 2 sin aletas, 5 con brazos, 5 con piernas, o sea, mucha variabilidad y va a depender mucho de la creatividad que tenga el entrenador justamente para realizar esto. Por ejemplo, con los niños, inclusive, como a ellos no les gusta meter mucho la cabeza en el agua, a veces les hacemos hacer ejercicios sin lentes. Entonces, para que ellos aprendan a ubicarse en el espacio, porque cuando ellos nadan espalda y nadan, por ejemplo, en piscinas descubiertas, a veces no tienen una guía. Entonces, tienen que aprender a ubicarse en el espacio, en el carril. Entonces, como igual con los deportes acrobáticos, tienen que respetar un lugar donde ellos se desplazan. En los deportes de contacto, cuando están haciendo el taekwondo, el combate, también tienen una área específica para desplazarse. Entonces, todo esto son estímulos o métodos
que les van a ayudar a ponerle, pueden poner límites, por ejemplo, en los deportes de contacto, cerrarle más el área para que el deportista pueda dominar mejor sus movimientos técnicos. O sea, pueden crear un montón de cosas, ¿sí? Y actualmente en el Internet van a encontrar más variedad, más cosas nuevas para ustedes ver cómo están trabajando en el extranjero y qué se puede adaptar o qué ustedes pueden de ahí, que pueden tomar para futuros entrenamientos, ¿sí? La recuperación. Esto es importante. El descanso es fundamental para permitir que la adaptación fisiológica y prevenir el sobreentrenamiento. A veces cuando venimos con deportistas que están súper bien, hay entrenadores que no quieren que falten, pero ni un día. Así sea enfermo, le dice, así sea enfermo, tienes que venir. Entonces, porque tú ya le ves que tiene talento, pero a veces esto también les puede cansar a los niños, ¿sí? Porque acuérdense que son pequeños y que ellos tienen una larga vida deportiva, que la idea es que ustedes lleguen a que ellos entrenen 12, 14 años y con esto genera fuente de ingreso para nosotros como entrenadores. Pero si ustedes no hacen que el niño se enamore, como el profesor Luis, que él decía que trabaja con la masividad, van a tener un abandono deportivo a los 4 años y se perdió el deportista. Entonces, justamente la etapa de recuperación es para eso. Cuando ustedes ya ven muy cansados a los chicos, cuando ustedes ven que algún chico ya no mejora sus tiempos, tú le dices, bueno, sabes que este fin de semana no vas a entrenar, ven el lunes, descansa. O sea, tienen que tener un ojo clínico para saber cuándo ajustar y cuándo el chico necesita este tipo de apoyos. Y a veces todo lo que se planifica se queda en papel. Y lo importante es que trasladarlo a la práctica real. Si necesita descansar o no, o si necesita un descanso activo. ¿Sí? Para eliminar el ácido láctico. Entonces tienen que respetar mucho las adaptaciones fisiológicas. Y ahí viene bastante el trabajo ya de lo que es la URI, el CPK, lactato, pero ya con deportistas súper entrenados. Si no tenemos ningún tipo de estas pruebas fisiológicas, ahí viene lo que hacía el compañero, que es la entrevista. Tú te acercas, hablas con tu deportista, le preguntas técnicamente qué está pasando, qué no mejoras, qué te molesta. Es importante que ustedes conozcan a sus deportistas para saber hasta dónde ustedes lo pueden presionar. Sí, hay personas que trabajan, por ejemplo, fuerte y que aguantan mucha presión. Hay deportistas que no aguantan presión. Entonces, ustedes ya se van a dar qué tipo de deportista tienen. Hay deportistas que, por ejemplo, terminan de competir y lloran. Entonces, el entrenador debe o no debe abrazarle, debe o debe escuchar o debe corregir. Entonces, son cosas que van a encontrar siempre en la planificación, que tienen que tomar en cuenta justamente para que todas esto se vaya trabajando a la par con los objetivos ustedes como profesionales, porque recuerden que el entrenador nos ven por los resultados deportivos. Si nosotros somos el mejor entrenador, pero nunca hemos tenido, pero ni un deportista en, yo qué sé, en una selección o mi colegio nunca ha participado en un evento intercolegial, o sea, no se ve el trabajo. Entonces es importante que los entrenadores busquen competencias donde puedan hacer tope sus deportistas para que vean el trabajo que estamos realizando, ¿sí? Es importante eso como entrenadores también observar todas esas cosas. Sobre el tema de la individualización, el entrenamiento debe adaptarse a las características propias de cada deportista, considerando factores como la edad, nivel de condición física, experiencia, capacidades fisiológicas y objetivos específicos. Sí, la edad es fundamental. Recuerden que así estés trabajando con niños y niñas de la misma categoría, por ejemplo, categoría 13, 14 años, acuerden que las niñas desarrollan mucho más rápido que los niños, por lo cual a esta edad las niñas son muy fuertes y los varones muchas veces no pueden hacer ni una dominada o no pueden hacer flexiones, no pueden hacer lagartijas, no pueden hacer un montón de cosas. Entonces tienen que ir de acuerdo al nivel de cada uno, ¿sí? A veces nosotros por quererlos motivar decimos, no, pero si este deportista puede, ¿cómo es posible que tú no puedas? Y esto a veces comparar según el deportista que tú tengas puede ser beneficioso o puede ser algo negativo. Porque primero puede sentirse que como que lo estás humillando y algo positivo porque le estás desafiando. Entonces tienen que valorar qué tipo de deportista ustedes tienen y según eso con cada uno trabajar individualmente, ¿sí?
No todos pueden, así trabajen en conjunto, no todos se pueden tratar iguales, ¿sí? Por ejemplo, siempre van a tener deportistas en cada, por ejemplo, en la natación, en los cuatro estilos, el que es bueno en libre a veces no es bueno en pecho. Entonces, cuando nosotros mandamos la serie, dice, bueno, esta serie es de combinado, los chicos se organizan en el carril de acuerdo a quién es más rápido en la mariposa, quién es más rápido en espalda, quién pecho, quién libre, y ellos ya se van conociendo. Y a veces nosotros como entrenadores sabemos que, por ejemplo, hay un buen librista y se pone el último. Entonces yo tengo que decirle al deportista, no, ¿sabes qué? Sal primero. No, profe, que no sé qué, sal primero, porque él sí puede, pero no quiere. Ese día no quiere, no está de ánimo, quiere nadar más suave. Entonces ahí viene un poquito la presión de parte del entrenador. Cuando ustedes ya conocen sobre sus deportistas y la capacidad que él tiene para enfrentarse a ese entrenamiento. Entonces ahí yo puedo exigir, ¿sí? Pero si ya veo que técnicamente está mal, o sea, lógicamente le voy a decir, ponte al último y ponte aletas, nada más tranquilo, si tiene alguna molestia muscular, ¿sí? Porque acuérdense que la natación es un deporte que es individual, pero se entrena en conjunto. Porque imagínense tener 30 carriles, no tengo. Para que, y por cada deportista un cronometrista es imposible, ¿sí? Entonces hacen muchas veces, igual que los corredores, un mismo entrenamiento. Todos hacemos 10 de 100, todos 10 de 100, o cierta categoría, ¿sí? Entonces, lógicamente, unos van a descansar un poquito más, un poquito menos, de acuerdo al entrenamiento que se esté realizando. Se pone un tiempo promedio donde les permita a ellos descansar según la capacidad que queramos desarrollar. Entonces, siempre esto va a depender mucho de los objetivos específicos que ustedes programen para esta parte del macrociclo o del mesociclo, ¿sí? La individualización. Ahora venimos a los periodos y a las etapas del entrenamiento deportivo. A ver, chico, Johnny, porfa, ayúdame que ya estoy ronca. Se ronca, pero más de lo normal. Por favor. Periodos y etapas del entrenamiento deportivo. Tenemos un cuadro que se divide en periodo, etapa, objetivo principal y contenidos del entrenamiento. Entonces, en el periodo general, la etapa es formación general, el objetivo principal es desarrollar la base funcional y las capacidades físicas generales, y los contenidos del entrenamiento son un alto volumen, una resistencia aeróbica, fuerza general, movilidad y flexibilidad y técnica básica. Dentro de lo que es el periodo preparatorio, la etapa es el desarrollo específico y el objetivo principal es orientar las capacidades hacia las demandas específicas del deporte. El contenidos de entrenamiento son intensidad media alta, resistencia específica, fuerza especial, técnica específica y coordinación avanzada. Dentro de lo que es el periodo precompetitivo, tenemos la etapa de ajuste competitivo. El objetivo principal es optimizar el rendimiento específico y preparar al deportista para la competencia. Los contenidos de entrenamiento son ritmos de competencia, simulación competitiva, estrategia y táctica y disminución del volumen. Dentro de lo que es el periodo competitivo, tenemos la etapa de rendimiento máximo. El objetivo principal es alcanzar y mantener el máximo nivel de rendimiento en competencia, en los cuales vamos a tener alta intensidad, bajo volumen, competencias, ajustes técnicos y tácticos y recuperación. Y dentro del periodo de transición tenemos la etapa de recuperación. El objetivo principal de esta etapa es favorecer la recuperación física y mental del deportista. Y aquí los contenidos de entrenamiento son actividades recreativas, trabajo regenerativo, baja de carga y prevención de lesiones. Ya. A ver, Johnny, ¿tú de qué deporte eres? De todo un poco, ciclismo, trote. Ya, a ver, de ciclismo. ¿Qué me podrías poner un ejemplo con respecto aquí justamente a los periodos de la etapa de ciclismo? ¿Cómo sería, por ejemplo, que tengas una categoría de las 9, 10 años? Y que recién vayas a comenzar? ¿Cómo sería tu objetivo general, especial? O sea, ¿cómo dividirías, a ver, tu equipo de ciclismo? Coméntanos. Sí, básicamente hay una división entre los periodos, donde el periodo general, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenemos, pero más o menos se le asigna un porcentaje de un 70%, y a la etapa competitiva es un 30%. Entonces, dentro de la preparación general, claro, de los periodos preparatorios se dividen en general y especial, entonces de ahí también hay que hacer una división de porcentajes, creo que es un 40-60 me parece.
Entonces ahí al principio se trata de, como aquí tenemos ya los contenidos de entrenamiento, por ejemplo, hay un alto volumen, se trabaja la resistencia aeróbica, se trabaja lo que es la zona 2, se trabaja también trabajo de gimnasio, fuerza general, movilidad, flexibilidad y la técnica básica dentro de lo que es el ciclismo. Y más que nada cuando recién se empieza, se les empieza dando todos estos tips y todos los conocimientos de técnica de lo que es el ciclismo. Entonces ya en el periodo especial ya nos enfocamos en desarrollar otro tipo de habilidades porque ya tenemos ya la resistencia aeróbica, ya tenemos la base para ya poder empezar con estas habilidades especiales, donde que ya se pone un poco más de intensidad, se trabaja ya la resistencia anaeróbica, se trabaja ya en fuerza más específica, en grupos específicos de musculares para desarrollar mejor esos grupos. También se les da ya una técnica más específica y una coordinación más avanzada, como ya lo explica. Y luego ya tenemos ya la fase precompetitiva, que son unas 2 o 3 semanas antes de ya la competencia fundamental, donde que ya se baja totalmente los volúmenes, pero se mantiene intensidades altas, ya se mantiene ya ritmos de competencia, simulando lo que ya va o preparando el cuerpo para lo que ya va a ser la fase competitiva. Entonces aquí también ya se trabaja bastante la estrategia y la táctica que debería tener el ciclista para su respectiva competencia. Y como también vimos, ya se disminuye el volumen. Dentro de lo que es la fase competitiva, ya es un rendimiento al máximo, el volumen es mínimo, porque aquí ya lo que se busca es que el atleta desarrolle su máximo nivel y vaya de la mejor manera a la competencia para que rinda en su mejor, de lo mejor de sí, ¿no? Y luego de la Ya, competencia sí tenemos ya la etapa de transición donde se busca que se distienda un poco, se olvide ya de lo que ya pasó, se hace un análisis de todo lo que se aprendió, de todo lo que pudo ver y aprender en la competencia y también durante el entrenamiento para luego ya empezar nuevamente otro ciclo. exacto, Johnny. Johnny, ¿tú en el ciclismo qué trabajas? ¿En pista o en ruta? Ruta y MTB. Ah, ya, mountain bike. ¿Dónde trabajas tú? ¿En qué provincia estás? Bueno, yo soy militar, yo Ah, no específicamente no soy entrenador, pero bueno, tengo a cargo el área de cultura física de la unidad en la que yo estoy, entonces yo les preparo, hago una preparación básica general para rendir las pruebas físicas a un grupo de 40 personas que trabajan en mi reparto. ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, pero Sí, me gusta bastante el ciclismo y todavía soy ciclista activo. ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque acá, no, o sea, a veces con niños solo tenemos en Quito el velódromo, también tenemos un poquito el bicentenario, pero sí, no tenemos como un espacio seguro, ¿no? Yo inclusive entrenaba cuando era más pequeña en el velódromo, dando vueltas, y porque les daba un poquito de miedo sacarnos justamente a la ruta, ¿no? Entonces ahí teníamos que hacer repeticiones de 4, de 5 kilómetros, hacer Claro, sprinter. y a buena hora que ya tienen velódromo, porque creo que solo en Quito y Guayaquil hay velódromos, en el resto de provincias no tenemos nada. Yo soy de acá del Puyo, entonces acá he visto que los ciclistas tienen que darse las maneras para tratar de adaptarse a las condiciones de pista, porque también hay algunos que entrenan pista, pero como no existe una pista, entonces tienen que tratar de adaptarse. Claro, y no es asequible tampoco para todos, ¿no? Tienes que entrenar en concentración deportiva de Pichincha y en horarios, porque también trabaja el triatlón y también hacen uso algunas otras personas. Entonces sí tiene que estar totalmente organizado para que se puedan desenvolver o utilizar todos los que necesiten el velódromo, ¿sí? ¿Alguien más que me quiera hacer un ejemplo con respecto a su deporte? eh, con respecto a la tablita que estamos viendo de los periodos y las etapas. Chicos, democráticamente. A ver, ¿algún otro deporte por ahí? Fútbol ya se habló, hablamos de atletismo, natación. ¿Qué otros deportes tenemos aquí en el equipo de trabajo? No hay más deportes. Carlos Fonseca, ya que lo veo por ahí. Carlos, ¿de qué deporte es usted? Hola, hola, Miss. Bueno, Bueno, yo me dedico mucho al entrenamiento funcional y a la readaptación y terapia física, pero también comparto tiempo con el triatlón.
y la natación. Ya, Entonces, en este tema, pues nosotros cuando hablamos de las fases o los periodos, procuramos crear una buena base acorde a la disciplina más técnica y también a la disciplina que conlleva más tiempo de ejecución, que vendría a ser el ciclismo. Y la más técnica para mí como la natación. Entonces, creo que en esta base se prepara todo lo que es endurance. En la fase general, toda la parte aeróbica, pues, sin descuidar mucho las fases técnicas y las transiciones, que son practicadas ahora mucho por la gente amateur, que es la que más se está vinculando. Entonces, es un poquito diferente el trabajo. Si lo habláramos como formación, pues tendríamos que ver los periodos y las distancias acorde a la edad para poderla trabajar. Y bueno, en la preparatoria especial, que vendría a ser ya el desarrollo por cada disciplina, poniendo énfasis siempre en cuál nos tarda un poco más en trabajarse. Y acoplando todo esto a los periodos de competencia, a las fases de prueba que tenemos, para que los deportistas vayan teniendo esos programas o esos espacios de choque donde hagan experiencia. Si hablamos de niño, pues hay que planificarlo siempre acorde a las distancias por su edad. Y eso sería mis... claro, aquí también Carlos lo que menciona, o sea, va a depender mucho también cómo el entrenador organice. Por ejemplo, como estamos hablando de tres deportes, tienen que organizar en su micro o en su meso, en su macro, cuántas sesiones van a tener en cada mes de ciclismo, cuántas de Claro. trote, cuántas de natación y también acuérdense del acondicionamiento físico, que si trabajas con entrenamiento funcional y pliometría, se adapta bastante al trabajo que debe hacer el triatleta, ¿no? Pero sí es Sí. importante eh, hacer como un equilibrio y un solo, como un solo deporte. A veces Ujú. el problema de lo justamente de los entrenadores de triatlón es que separan las disciplinas. Entonces, o muchos triatletas que comienzan, inclusive Elizabeth Bravo comenzó entrenaba con Enderica la natación, corría con el entrenador del Franklin Tenorio y hacía ciclismo Sí, en el velódromo. Entonces, cuando tú tenías que hacer un juego de las cargas, todo el tiempo estaba cansada porque cada uno planificaba por separado. diferente. Ajá. Exacto. Ese es un Entonces, gran problema aquí en el tema de los deportistas amateurs que contratan por separado y al final del día los resultados no son los que ellos esperan. Entonces, se trata de hacer como que o achicar este impacto cuando se conversa con ellos y también se tiene un poco el conocimiento, vamos a decirlo así, porque hay mucha gente que ha sido deportista y es ex deportista que solo maneja una disciplina y por no perder a veces una persona, pues asocia que puede entrenar otra y ahí vienen las complicaciones. exacto, justamente, inclusive hay entrenadoras que a veces, sin tener mucho conocimiento, porque le digo, todos tienen que conocer aquí la base. O sea, si tú me dices, hágame un entrenamiento funcional, yo te hago un entrenamiento funcional y hacemos entrenamiento de pliometría, pero cada uno tiene su especificidad, pero sí tienen que conocer el concepto general del deporte, del funcionamiento del cuerpo, de los músculos, de lo que ustedes vayan a desarrollar el trabajo y el deporte que van a trabajar, ¿no? Porque no es lo mismo que yo de una clase de tenis, que de una clase de natación, que de una clase de gimnasia artística. Son totalmente diferentes las clases. Las bases se tienen, pero ya cada quien tiene que desarrollar con respecto y arreglar su periodo y sus etapas con respecto a lo que necesitan. Por ejemplo, las de gimnasia artística, o sea, una de sus principales capacidades condicionantes del deporte, que es la flexibilidad. O sea, si no tienen flexibilidad, no van a ser capaces de ejecutar bien los movimientos. Lo mismo no pasa con las pesas, con la halterofilia. Entonces tienes que ir, justamente los objetivos, los periodos generales se tienen que ir fusionando de acuerdo a la disciplina deportiva. Lo que sí todos tenemos que tener las bases.
¿sí? No con les digo que vayan a ejercer otros deportes que ustedes desconocen. Si quieren, si son licenciados en educación física o conocen del entrenamiento deportivo y quieren especificarse en otro deporte, está bien, pero siempre capacítese, ¿sí? Porque si no va a llegar algún momento que tengan algún alumno que conozca más que ustedes y te va a decir, Carlos, pero si tú no sabes hacer las transiciones, ¿cómo tú me enseñas a hacer a mí transiciones? O Carlos, mira, pucha, así no sé nada, el agua se abierta porque yo he nadado y es así. Entonces, lo importante es que ustedes conozcan y que ejerzan, ¿sí? O sea, que conozcan y conozcan el deporte como tal y a fondo. ¿Cómo se entrena? Porque actualmente hay todo en Internet. O sea, ya la información es libre. Está de acceso para todo el mundo puede aprender. Pero ya capacitarse y tener metodología nos da esto, la formación. Y qué bueno que se siguen formando, porque justamente estas charlas nos hacen dar cuenta justamente de la importancia de manejar la intensidad, la importancia de conocer la resistencia, de dónde a dónde va. Si una clase de 45 minutos es extenuante para un niño de 3 meses, porque a veces viene un profesor, un padre y le dice, quiero que le dé estimulación temprana a mi hijo. 45 minutos, señora, 45 minutos no se da. Entonces tú tienes que tener una noción básica de cómo explicar, no, señora. Sabe que a los niños pequeños solo se les puede dar 20 minutos con acompañamiento y explicar, ¿sí? Entonces es importante por eso que ustedes, o sea, tienen que predicar con el ejemplo, conocer bien su disciplina para que puedan argumentar con lo que ustedes vayan a hacer. Y más que nada que pues sepan hacia dónde van sus objetivos, su macrociclo, cuál es el objetivo fundamental de su macro. Si es un alto rendimiento, donde necesitan un montón de controles, volumen, resistencia, flexibilidad, o es iniciación, masividad. Y todo está bien, siempre y cuando todo esté planificando. Lo peor que les puede pasar es que improvisen, porque cuando ustedes improvisan, viene un padre de familia y le dice, no, pero la clase de hoy era de media hora. Sí, señor, pero yo le pago por 45 minutos. Dice, sí, señora, pero yo tengo planificado que era 30 minutos la clase. Entonces, y también algo muy importante en el entrenamiento es llevar el control del entrenamiento. Como se le hace control de asistencia, una herramienta clave para los entrenadores es la asistencia. Cuando un deportista no mejore, primero vaya a ver cuánto porcentaje de asistencia tiene. Cuando ustedes sí pueden poner una evaluación, si el entrenamiento vino, si vino el entrenamiento, tiene, digamos, su asistencia. Pero si el niño no cumplió con las capacidades, tiene capaz carita, o sea, como alegre, feliz, triste, carita media, ¿sí? Entonces yo le digo, a veces le digo a los niños, ustedes vienen pero no cumplen. Entonces, como no haber venido. Entonces, cuando viene el entrenador, sabe, a los padres de familia reclaman, su hijo falta lunes y martes, tiene 60% de asistencia. Su hijo no cumple con el entrenamiento, porque acuérdense que cuando ustedes manejan niños, van a tener a los padres arriba de ustedes, pero cuando manejen adultos, también tienen otro problema, que dicen, no, pero es que yo te pagué y no he mejorado nada. Sí, efectivamente, pero cuando tú venías todos los días, nunca podías hacer una flexión. O sea, la gente que trabaja, por ejemplo, con escuelas militares. Sí, si yo ni, por ejemplo, todos los días entreno a una chica, pero esta chica tiene que hacer 30 segundos de dominadas en suspensión y la chica no es capaz en el entrenamiento de llegar a los 10 segundos, lógicamente los 30 segundos no va a llegar porque nunca lo ejecutó durante el entrenamiento. Entonces es importante que ustedes vayan anotando qué se hizo, qué no se hizo, si vino, no vino, inclusive hasta cuando se lesionan, ¿sí? Si un deportista se lesiona y deja de venir o cualquier cosa y después va a una competencia, como si un deportista le está diciendo a usted, estoy enfermo y usted lo hace competir y ese deportista se lesiona, es su responsabilidad. Si son menores de edad, se pueden meter en un gran problema. Entonces ahí también ya depende de usted. Señora, justamente recién a un chico le rompieron los tendones, que en la resonancia magnética decía ruptura total de tendones. Y la mamá, no, que mi hijo sí puede entrenar. Señora, la resonancia dice otra cosa. No, que ya no le duele y quiere que participe. No, señora, lea lo que dice aquí. O si no, tráiganos un informe donde el rehabilitador la autoriza a hacer natación. Caso contrario, yo no le voy a meter el agua porque es un menor de edad, es mi responsabilidad y por más que el niño diga que sí puede nadar, pero necesita mover las piernas.
No, pero que nade solo con brazos. No, señora, el momento que el niño salga del agua, pise mal, con un tendón roto, ¿cómo se va a soportar el peso de su cuerpo? Entonces son cosas que ustedes tienen que explicarle a los entrenadores, que ustedes tienen que manejar. Sí, que ustedes tienen que anotar justamente para evitarse problemas a futuro. Capaz nunca pasa nada, pero capaz sí, ¿sí? Como si también alguien les dice que tiene una condición médica, que alguien tiene, por ejemplo, taticardia, tiene colesterol alto, o, o que tiene problemas de, por ejemplo, en la piscina, como yo trabajo en una piscina abierta, hay muchos problemas de alergia. Entonces yo a los niños que son alérgicos les digo, carguen su pastillita porque yo que hago ese rato a un menor de edad, ustedes no pueden automedicar. ¿Sí? Si viene un niño con temperatura alta, ustedes no le pueden dar una pastilla y pan, el niño ha sido alérgico a la pastilla y se meten en tremendo problema. Entonces aquí vienen justamente, por ejemplo, yo organizaba cursos vacacionales y yo les hacía que me llenen el registro de salud y que abajo me firmen los padres de familia, primero con que ellos están firmando y con el consentimiento que se les va a dar tal alimentación, que en caso de emergencia la doctora va a poner tal medicina de acuerdo al informe médico. Y me acuerdo que un jacarandá una vez nos quisieron demandar porque dice que la niña había sido alérgica a tal cosa. Entonces el doctor de la piscina respondió, señora, ponga la demanda porque esto, la alergia máximo que le puede dar a la niña, así sea alérgica, es un salpullido. Respondió con informe médico, con sello, con todo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando manejen grupos, cuando manejen lugares, porque a veces hay papás muy sapos, muy vivos, que están mirando como el pero del entrenador, o que el profesor les cae mal y quieren que venga otro entrenador, o comienzan a compararlos con lo que hacía el trabajo de otro entrenador. Entonces, ustedes no se comparen con nadie, hagan su propio trabajo, lleven bien sus objetivos del periodo general, especial, sepan lo que van a trabajar, no improvisen porque el padre puede darse cuenta de todo eso. Que sepa inclusive si le dice un padre, no, es que la coordinación en la natación se trabaja de otra forma. Sí, señor, muchas gracias pero no, de esta manera nosotros lo trabajamos. Entonces, ustedes tienen que tener como que ese argumento, ¿sí? Técnico en base a lo que están estudiando para poder defender su disciplina, ¿sí? A ver, Cristian Narváez, ¿de qué deporte tú eres? Danos un ejemplo. Miss, buenas noches. ¿Sí me escucha ahí? Sí, Yo soy físico-culturismo, Miss. ah, fuerte. A ver, ¿cómo tu preparación? Objetivos ahí con respecto general, especial, competitivo. ¿Qué tomas en cuenta tú para todo Eh, eso? para niños, casi no, Miss, porque bueno, en las normas de la IFBB es el mínimo 15 años. Exacto. Eh, exactamente, para niños, estar entrando en temas de nutrición, de cargas exageradas en alta intensidad, realmente no. Por eso la IFBB nos ha regulado mucho. Y capaz se abren otro tipo de categorías para los niños. Tenemos danza rítmica, que también los niños hacen las poses de culturismo, ¿no? Giro de frente, a la derecha, a la izquierda, pero realmente lo que más pesa es cómo ellos se desenvuelven. Ya. Hablando en un hipotético que hagamos un entrenamiento para, 18 años, digamos, 20 para años. exacto, 18 años, 20 años y que sean novatos, ¿no? Porque para competir realmente sí se necesita ya un poquito de experiencia para ir a tarima. Digamos lo que para el preparatorio general, bueno, yo le conozco como un off-season, estoy fuera de temporada, no estoy en una puesta a punto, entonces busco hipertrofia en el cuerpo, busco que tengan una buena base de fuerza y generalmente ahí sí suele subirse un poco el volumen. Yo considero desde mi punto de vista como entrenador, no me gusta manejar alto volumen, demasiados ejercicios, ¿no? Porque hay demasiado estrés a las articulaciones, entonces, como para comenzar, sí, subir ligeramente el volumen hasta que agarren la técnica, em, que aprendan muy bien los ejercicios multiarticulares y obviamente en cuestión de nutrición, un superávit calórico para que comiencen a ganar un poco de masa muscular, ¿no? Em, ¿Qué más podría trabajar en eso, ¿no? Después, ya para un preparatorio especial ahí sí realmente voy a comenzar a subir la intensidad, es decir, voy a subir un poco más la carga, porque ya tienen, digamos, la técnica lista, entonces me puedo arriesgar a poner un poco más de carga, enseñarles un poquito más de técnicas un poco más complejas, un drop set, un rest pause,
no mucho, pero sí como que para que lo vayan conociendo. Entonces, El en lo que es periodo, la dieta, el periodo sí, general al periodo especial, ¿aumentas la frecuencia o mantienes la frecuencia de entrenamientos? yo mantengo. Ya. Sí, en el especial me dijo. Sí, del periodo general al periodo especial. Por ejemplo, si entrenan 5 veces a la semana, en el periodo, No, ahí yo me mantengo igual, yo no suelo subir en realidad. ya, Bueno, en la intensidad, como le dije, puedo subir mayores cargas, sí, y la dieta, pues obviamente podrían entrar a calorías ya de mantenimiento, es decir, lo que hemos ganado todo este tiempo con mantenimiento, capaz podríamos llegar a una recomposición corporal, es decir, podría ser que comiencen ya a perder un poco de grasa. Ya para el precompetitivo, yo suelo entrar a una etapa de definición o de coding, se le llama. Entonces, nosotros ya para ir a tarima, solemos cortar peso, pero la idea es mantener la mayor cantidad de masa muscular mientras yo pierdo grasa, ¿no? Entonces ahí se les comienza, nuestro deporte es mucho más anaeróbico, ¿no? Pero ahí yo comienzo ya a presionar un poco más la parte aeróbica. Sí, solemos ver un poco de cardio lis, es decir, que me caminen un poco más, manejen más el NEAT y también ya, si es que tienen una buena recuperación, no todos los atletas ya responden bien al cardio HIIT, también sí se les puede dar. Entonces ya comienzo con un déficit calórico un poco más fuerte. Y en el caso del precompetitivo, igual sigo manteniendo cargas elevadas para dar ese estímulo de mantener masa muscular. Finalmente, digamos lo que el competitivo para nosotros se llama una puesta a punto o un peak week. Vamos a tratar de buscar un aspecto ya lo más magro posible, un porcentaje de grasa bajísimo, lo más vascularizado, y obviamente depende de la categoría, porque mis hay muchísimas categorías en el físico-culturismo. Entonces, sí, hay que bajar, ahí sí yo bajo el volumen de entrenamiento, hay una tendencia muy alta a lesiones, no quiero perder glucógeno muscular. Más que todo, esa semana se entrena unas 2 o 3 veces y los otros días se hacen las poses que estén reglamentarias, que hagan bien los giros para que salgan a tarima. Yo ahí manejo mucho lo que es el agua. Generalmente se hace bueno, por gusto personal uso dietéticos naturales, pero perdón, diuréticos naturales. Hablamos de infusiones de té, entonces se maneja mucho eso, justo ¿no? justo te iba a preguntar sobre la suplementación. Si tú manejas o suplementas a tus deportistas o trabajas también con un profesional que te ayude, porque a veces acuérdate que tú puedes utilizar quemadores de grasa. Bueno, para que los que no conocen, justamente hay quemadores de Sí, grasa porque tienen que definir su cuerpo, pero tienes que darte cuenta que a veces cuando utilizan estos quemadores de grasa, muchos tienen un alto concentrado de cafeína, de taurina. ajá. Entonces, por ejemplo, el Lipo 6, hay un montón, o sea, en el mercado. Sí, hay el Lipo Entonces, 6 Black y todo eso. Bueno, o sea, para ser sincero, yo desde mi punto de vista, yo considero que los quemadores de grasa ahora se me hacen irrelevantes, ¿no? Y hablemos especialmente con chicos, a los 18 años todavía mentalmente no están muy estables y a veces dejan la solución a los suplementos, cuando en realidad la base, como les digo, es una buena información o una buena educación sobre lo que es la nutrición. Si es que llevan muy bien un déficit calórico y está muy bien preparado, créame que realmente no es necesario recurrir a quemadores. Ahora, cuando me ha tocado estar con atletas, digamos, ya que están clasificados a nacionales, por ejemplo, bueno, hay que decir la verdad, sí se usa quemadores, pero Lipo 6 o no, se usan cosas un poco más fuertes como clenbuterol, eso queda a opción de ellos porque yo no me puedo responsabilizar, ¿no? ya, pero el clenbuterol sí Suelen, es un anabólico, ¿no? no, El- de hecho es un medicamento para el asma, lo que se le suele utilizar, lo que hace es subir la temperatura corporal, pero generar un poco más de calor, y obviamente eso da como resultante, digamos, que se puedan quemar más calorías en el día. El problema de eso, y obviamente yo también sí lo he utilizado, es que hay muchos temblores en el cuerpo, hay dolores de cabeza, hay taquicardias. Sí, sí me ha sí, pasado que estoy en la noche y entonces, sí, es ese es el importante que problema del... conozcas, justamente que como entrenador, que él conozca, ¿sí? Justamente me parece muy bien lo que has hecho, Cristian, conocer. O sea, una cosa que si yo le pregunto a Cristian si has tomado tal producto, él tiene que conocer independientemente que él lo vaya a decir a su deportista que no. Ahí mi sugerencia sería siempre que cualquier cosa lo derives directamente a un nutricionista, donde ellos quieran
Ir porque a veces, si alguno consume algún producto que tú le sugieras y viene el problema de la taticardia y viene del otro tipo de problema, después tú te puedes meter en un problema como profesional. Entonces, siempre como el entrenador, allá por ejemplo en este tipo de deporte, siempre es mejor abstenernos de justamente de que los deportistas consuman ciertos productos. Lo que dice Cristian, una buena dieta equilibrada. Ahí sería bueno que trabajes con nutricionista, ¿sí? Para que te ayude justamente a lo que tú lo necesitas. Y ya con personas más específicamente que tienes la alta competencia, sí creo que te deben manejar ciertos productos, pero justamente con buena recomendación, sabiendo qué es dopaje, qué no es dopaje, porque actualmente ya se ve todo tipo de estimulantes, ¿no? Y lo que nosotros buscamos que se haga justamente como que el deporte bien con todos los principios del olimpismo y deportivos. Pero conocer, tienes que conocer, Cristian, y me parece perfecto que tengas conocimiento de todo, porque es importante que el entrenador conozca sobre todos los productos y todo lo que está en el mercado. Sí, ¿Sí? especialmente para poder, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, lo que es uso de anabólicos o ese tipo de quemadores, ahora se ha puesto muy de moda el Ozempic, o sea, yo en realidad prefiero no abarcar esos temas de entrada, no soy una persona que está especializada en eso, necesitan, como usted menciona, obviamente la nutrición sí la puedo llevar, pero si necesitan algo mucho más específico, ir donde un nutricionista o en el caso ir a temas hormonales, ir donde el doctor que le responde a eso, y obviamente no van a encontrar una respuesta positiva, Miss. Yo he tratado de buscar o decirle, busquen ayuda ahí, ¿no? Donde el endocrinólogo, pero el endocrinólogo prácticamente les ha llamado la atención. O sea, mi trabajo es ayudar a sanar, pero lo que ustedes me proponen es enfermarles. Exacto. Entonces, es un tema un poco tabú, Miss, en este aspecto, el uso de anabólicos, pero en el culturismo es común, es muy común, o sea, no hay que mentir. Pero yo creo que a los jóvenes ahora, como mencioné, hay que inculcarles una buena base. La alimentación, pueden llegar a tener muy buenos físicos con llevando una programación de entrenamiento adecuada, una alimentación adecuada y sobre todo que se diviertan y que la idea es de que se mantengan este deporte muchos años, no que estén ahí un Exacto. momento, se me enfermen por el uso y ahí quedar. Ajá, eso Muy, mismo. muy bien, Cristian, muy bien. Gracias por tu participación. Jorge Cedeño, cuéntame. Profe, muy buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, Ya, primero felicitar al compañero Cristian. Me gustó mucho escucharlo porque como preparadores eso es lo que buscamos, la salud antes que la estética. Y me da gusto que hablen las cosas como son, ¿no? No he preparado gente aún en el culturismo, pero sí me prepararon a mí. 2 veces he competido y con una planificación, por ejemplo, preparación general. Creo que fue 6 meses, pero ella llevaba unos 6 años entrenando en la categoría Memphis Classic, que no es una categoría donde es un músculo demasiado exagerado, sino que se busca ese equilibrio, tren inferior y tren superior. Armonioso, algo más de los estilos 80. Estilo francés, un culturista muy popular que le ganó a Arnold 3 veces. Hicimos, por ejemplo, la preparación general, la preparación especial, y cada vez, por ejemplo, desde altos volúmenes, bajos volúmenes, altas frecuencias, así y van variando. Eh, la primera vez que participé, sí fui de manera natural. Entonces, en los periodos de preparación precompetitivo, al ir quemando grasa, uno se da cuenta de que ese tamaño que tenía, pues se va reduciendo y uno llega súper delgado, pero demasiado delgado de manera natural. Y cuando haces la dieta hídrica, que eso se hace siempre al final, donde queda la puesta a punto, como dijo el compañero, que la piel te queda de cebolla fina, con unos porcentajes de grasa bajísimos, o sea que se te ven abdominales hasta en los dientes, estás más delgado. Después a los años dije, voy a probar conmigo lo que es esteroides. Y yo dije, bueno, voy a ir de manera suave. Entonces el profesor nos recomendó en la fase ya preparatoria general, utilizar Winstrol y testosterona. Fue algo totalmente, una evolución que lo que yo iba a hacer un año, en 3 meses, 2 meses, tenía músculos hasta en las orejas, o sea, era espectacular. No podía dejar de mirarme al espejo porque era algo espectacular, una fuerza, una resistencia,
entonces ya no iba tan delgado. Fue muy chévere, pero lo que no se cuenta detrás de eso es que al variar, a jugar con ese tipo de testosterona, tú te haces dependiente y tienes que después tomar fármacos para regular y toda esta cosa. Siempre en los niveles competitivos se utiliza para llegar a niveles óptimos. Una de las cosas que para mí me pareció más complicadas, más difíciles, es al final, cuando se hace el secado, que es que tú haces 10 días de dieta hídrica, 10 días pre a la competencia, por ejemplo, en el 10.º día te hacen tomar 10 litros de agua, cosa que no es nada sano, 9, que va reduciendo 9 litros, 8 litros, y te hacen comer carbohidratos. En el último día no puedes tomar agua, sino que tomar vino para secarte más, y te hacen comer chocolates y todo. Cosa que hay un efecto en el cuerpo, es que absorbe todo ese glucógeno y esos músculos se hinchan y salen hermosos, pero es un momento nomás. Y uno de los grandes problemas que yo veo en la actualidad es las redes sociales, que ven a su culturista popular, a su referente, y solo ven ese aspecto. Entonces yo quiero llegar así, pero no saben que detrás de eso hay años de entrenamiento, hay química, y piensan que se va a llegar así. Yo llevo casi como 10 años entrenando, ahorita de manera natural, y es difícil tratar un poquito de ganancia, un poquito de ganancia, y esas cosas tal vez no se hablan, más que todo en la juventud. Chicos de 18, 19 años utilizando química para verse, pero detrás de eso, eh, problemas hormonales, problemas de acné, disfunciones eréctiles, o sea, muchísimas cosas que no se cuentan por tratar de verse como a quien admiran. Eso es lo que yo puedo decir de la vivencia que tuve 2 veces de competir. Eso, pero Muy bien. Cristian, esa Sí, está la Miss, mano. no solo para acotar algo, o sea, en realidad es muy bueno, ¿no? Que el comentario del compañero, porque sí, en realidad eso es un tema, como mencionas, un poco tabú. Eh, no mencionan la gran cantidad de problemas. Por ejemplo, yo la última vez que competí fue hace 2 años, categoría Classic, y Miss no se cuenta, o sea, los problemas que pueden abarcar. Hay muchos entrenadores que realmente lo hacen por la cuestión dinero. Está bien, yo te preparo, pero te cobro $2.000, necesitamos esto, pero son los problemas que vienen después, que obviamente yo comencé compitiendo a los 20 años, en ese entonces no había tanta información. A mí no me hubiera gustado comenzar realmente con el uso de anabólicos. Yo ya voy prácticamente como 2 años limpio, pero a largo plazo, por ejemplo, o sea, yo me veo mucho más avejentado. Por ejemplo, ahora yo no tengo mucho cabello, me tumbó el cabello, hubo problemas, como dijo, ¿no? Disfunciones eréctiles que yo no sabía qué estaba pasando. Simplemente mi entrenador me dejó ahí, ya se acabó la competencia y vamos a ver qué pasa. Pero en realidad es de que como recibí tanta testosterona exógena, no estaba funcionando mi función, no estaba funcionando el hecho de tener una testosterona endógena, ¿no? luego Entonces, hasta medicarme. dependiente. Pasó, exacto, pasó muchas cosas. Entonces, ahora digamos, se ha diversificado el uso de esteroides, no solamente en el culturismo, veo que están ocupando en muchos otros deportes, y engañan en las pruebas, porque bueno, aquí en el Ecuador realmente los doping que tenemos yo como juez me siento y ustedes prometen que no han usado esteroides y solo levantan la mano y dicen, sí, juro. Veo que gracias a Dios ahora ustedes tienen controles de doping en otros deportes, pero por ejemplo, aún lo siguen engañando con transfusiones de sangre, con el uso de Clomid. El Clomid regula mucho los niveles hormonales para que prácticamente salga como si no se hubiera consumido esteroides. Los falsos Entonces, naturales. exactamente, entonces es un tema un poco complicado, Miss, pero espero que con el tiempo realmente la gente se vaya sincerando, así como yo, como el compañero, y que se trate de mantener el deporte lo más sano, lo más natural posible, y lo más justo. Sí, eso siempre hay que ser justos, porque no es, y es verdad, no es lo mismo. Ir natural o digamos un peleador de kickboxing que esté dopado con un peleador de kickboxing natural, o sea, la agresividad es muy diferente y yo lo he visto. Entonces, eso para acotar mis. Claro. Y Más miren, pollito con brócoli y menos química. sí, miren, no sé si alguno de ustedes ha visto Icarus. Es un que salió en Netflix sobre el dopaje. Es una investigación. ¿No se acuerdan cuando hubo el escándalo este ruso? Que Sí, que cuando le los quitaron, creo juegos, que le... exacto, ahí
pueden ver que está como una, justamente la estaba buscando ahorita para comentarles, y vean Profe, que es perdón, bueno. pero aquí en Ecuador está la guava, creo que es la que se encarga de hacer todos esos Sí. controles, ¿no? Y ustedes pueden hacer inclusive el curso como entrenadores, ¿sí? Por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Triatlón hace un tiempo nos permitió inscribirnos en ciertos módulos para capacitarnos. Ahí vino justamente lo que pregunté el otro día el compañero, la Escuela de Entrenadores de Triatlón, la WADA, donde justamente los entrenadores que van a Juegos Olímpicos, a ciertos eventos, tienen que pasar a este tipo de ¿cómo se llama?, de curso, justamente para conocer sobre el dopaje y te ponen muchas preguntas capciosas. Por ejemplo, dice, si usted sabe que su deportista se está dopando, ¿usted notifica o no al centro de control de no sé cuánto? ¿Qué hacer con el deporte? O sea, te ponen unas preguntas así para saber cómo es tu pensamiento con respecto a eso. Pero este reportaje y justamente este documental que está en Netflix es bueno. Justamente habla que cómo se encontró el dopaje, las personas que sabían y todo lo que esconde el olimpismo, ¿no? O sea, hay cosas, gente que lo hacen de manera limpia, pero bueno, ha habido gobiernos, porque se probó no me acuerdo desde cuándo los rusos dejaron de participar en los Juegos Olímpicos, que ahora participan con bandera blanca, justamente por la cantidad de deportistas que se les encontró con un dopaje positivo para esteroides. Entonces, y diferentes cosas que estimulaban el metabolismo. Alexander, ¿quieres decir algo? Alexander Carrasco. Listen, quería pedirle permiso una media horita para hasta llegar a mi casa nomás, Ya, porque ahorita bueno, estoy saliendo del trabajo. vaya, vaya. Vaya y regrese. A ver, entonces sí, 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 chicos, justamente todas estas cosas y justamente conocer justamente todo esto es importante. Por eso le digo que es importante que se sigan capacitando y si alguno de ustedes puede seguir para el doctorado, mucho mejor o quiere hacer investigación, porque hay un montón de cosas por hacer, por crear, por desarrollar en diferentes contextos, ya sea a nivel deportivo, ya sea a nivel de como de sociedad, de hacer que las personas más conozcan el deporte y la funcionalidad de lo importante que nos puede ayudar nuestro organismo el hacer actividad física y las diferentes disciplinas, conocer sobre esto, sobre el macrociclo, conocer cómo utilizarlo, ¿no? Porque en el internet pueden ustedes poner en inteligencia artificial, créame un macrociclo de entrenamiento para un deportista de 20 años que tiene no sé cuánto y les da una idea. Pero el rato que ustedes tengan que ejecutar, si ustedes no saben cómo defender, justamente ahí van a haber problemas. Porque una cosa es que ustedes vendan una tabla de entrenamiento y otra cosa es que ustedes como entrenador estén presencialmente en el entrenamiento. Por ejemplo, yo soy de un equipo que se llama Triatlón EQ. Una competencia mía es BEST, que es un equipo de entrenamiento. Ellos venden tablas de entrenamiento. Entonces, nosotros qué vendemos la diferencia? Que nuestro entrenamiento es presencial. Pues yo les mando por training, como les enseñé la otra vez, las tablas de entrenamiento. Pero si quieres entrenar conmigo, puedes venir cuando sea. Yo te enseño cómo hacer el entrenamiento. Porque muchas veces ustedes pueden coger, copiar, analizar entrenamientos, igual todas están en el internet. Pueden decir, necesito hacer intervalos en natación para un deportista de la categoría 11 años, pero el rato que lo van a defender no saben ni explicarlo, ni siquiera saben cuánto tiempo exactamente tenía que descansar el deportista para trabajar justamente la capacidad que ustedes querían desarrollar. Entonces dicen, no, 2 minutos. Y yo te digo, pero 2 minutos, ¿por qué? Entonces es importante que ustedes conozcan. Más que nada si quieren ser como que estar un paso adelante de sus colegas, ¿sí? En cualquier, que sea la rama que ustedes se quieran desarrollar. A ver, chicos, para continuar, que se nos hizo largo. Estructuras de los mesociclos de entrenamiento. Bueno, creo que la mayoría conoce. Mesociclo entrante, básico general, básico desarrollador, estabilizador, precompetitivo, competitivo y restablecimiento. Entonces, justamente lo que vemos en este ejemplo es un ejemplo de cuántas semanas se puede utilizar. Sí, los mesociclos o los microciclos va a depender justamente de cuántos, a veces hay personas que utilizan 2 macros en un año, hay personas que utilizan 3 macros en el año y ya no se les conoce como macros, sino como mesos, porque hay gente que pasa todo el tiempo compitiendo. Entonces, según esto,
va a bajar la cantidad de las semanas. Entonces, estos números son referenciales con respecto a lo que ustedes quieren desarrollar. Por ejemplo, en el mesociclo entrante, en la fase inicial, donde hay un progreso progresivo del deportista hacia el volumen, hacia la carga o justamente a las capacidades que ustedes quieren desarrollar. En el básico general, su finalidad es aumento de la funcionalidad de los distintos sistemas del organismo mediante cargas grandes de entrenamiento, ¿sí? Aquí es lo que justamente lo que decía el compañero, ya depende del deporte, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, en el periodo general hace más kilómetros, pero cuando son ejercicios, por ejemplo, de pesas, capaz en el periodo general hacen 12 repeticiones de algún ejercicio de pecho, pero ya cuando están en el periodo específico, ya bajan en las repeticiones y aumentan cómo es la carga del entrenamiento, o sea, la resistencia, ¿sí? En el básico desarrollador, su finalidad, como le dice, es aumentar la carga del entrenamiento, ¿sí? En el básico estabilizador, ¿a qué se refiere? Que es cuando tratan de estabilizar y que el organismo se recupere un poco para el próximo mesociclo. El control preparatorio se enfoca en descubrir la deficiencia técnica mediante series de entrenamiento o controles de entrenamiento. En este control preparatorio, a veces uno puede hacer como, por ejemplo, van a dar el 100 metros libre, puede hacer réplicas durante el entrenamiento de cómo competir el 100 metros libre. Entonces nosotros a veces les decimos a los chicos, como compiten con fasting, que son trajes de baño especiales para competencia, le decimos, el miércoles vamos a hacer 2 de 100 del estilo, uno del estilo que ustedes deseen y otro de libre. Entonces se les va a dar 15 a 20 minutos y tienen que realizar el máximo esfuerzo. Entonces ellos calientan, se ponen su fasting, hacemos la pausa y hacemos como que la rutina tal como va a ser la competencia. Justamente para que ellos vayan cogiendo confianza, vayan viendo inclusive cuántas brazadas van a hacer, que también vayan controlando su velocidad, porque hay gente que sale muy duro la primera piscina, la segunda ya va más o menos y la tercera van muriendo y son 100 metros libres. Entonces, justamente estos controles de entrenamiento, control preparatorio, les ayuda a conocer la distancia y también cómo ellos se van a enfrentar. Entonces, sí es bueno, por ejemplo, en natación les hacemos bastante práctica de esto con los diferentes estilos y las diferentes distancias, ¿sí? Y según justamente la edad que ustedes estén trabajando, por ejemplo, a los niños pequeños les hacemos por lo general con piscinas de 25 metros, ¿sí? Que también para estimular un poquito la velocidad del control preparatorio, también les hacemos con aletas, para que ellos sientan la velocidad y se puedan apoyar andando un poquito más rápido con las aletas, ¿sí? Ya el periodo precompetitivo, justamente aquí vamos evaluando o vamos creando condiciones más similares a la competencia. Aquí sí ya bajamos totalmente el volumen y vamos con capacidades específicas de la prueba que vayan a competir. Acuérdense que en todos los estilos tenemos 100 y 200 de todos los estilos, solo se nada el 50 libre. Sí, lo único que se nada, Juegos Olímpicos del 50 libre, los 50 de los estilos solo se nada en otro tipo de eventos. En Juegos Olímpicos no se nada. Sí, recuerden estas cosas que son importantes. De ahí con respecto al libre se nada el 100, el 200, el 400, el 800, el 1500. Aguas abiertas van a encontrar 5 kilómetros y 10 kilómetros en aguas abiertas. ¿Sí? En el competitivo, la competencia específica y en el restablecimiento o la competición, esto sí ahora actualmente varía bastantísimo. Hay personas que inclusive el periodo de transición solo utilizan una semana y enseguida ya están mandando el próximo microciclo porque ya cada vez vienen más competencias, ¿sí? Y para todas las competencias los deportistas quieren llegar bien. Entonces ya a veces nuevamente llegar a un mesociclo entrante ya no lo hacen, sino que de una van a un básico desarrollador. Esto va a depender muchamente del tiempo que ustedes dispongan para estructurar el mesociclo, ¿sí?
O sea, porque a veces, ya les digo, o sea, uno puede durar 2, algunos pueden durar 3, algunos alargarse un poquito más, pero dependiendo si es que no tienen competencias. Por ejemplo, la FENA utiliza un calendario nacional donde supuestamente todos los clubes ponen como las competencias que va a haber. Y en base a eso nosotros planificamos. Entonces nosotros decimos, en el mes de mayo va a haber tantas competencias. Entonces nosotros hacemos nuestros macrociclos de acuerdo a esas planificaciones y cuál va a ser nuestro objetivo fundamental. Y si nosotros hacemos una competencia siendo sede del evento, también la ponemos como competencia fundamental, porque la idea es que si hacemos un evento es tratar de ganarlo, ¿no? Entonces ponemos las reglas y las condiciones de la competencia en base a poder ganar ese evento. Entonces justamente lo suscribimos en la pena, tratamos de que nuestro macro termine en nuestra competencia y que el próximo macro termine ya para algunos sea en juegos nacionales o en algún evento de cierre de año. Entonces, según esto, va cambiando la estructura de los mesociclos, según la institución donde ustedes trabajen y también según lo que ustedes persigan. Sí, si mi objetivo es ganar, por ejemplo, la Copa Delfines, tengo que trabajar en base a ese objetivo, que es ganar la Copa Delfines, que es el evento que nosotros organizamos anualmente como club. Entonces, sí, tienen que tener en cuenta todas estas cosas para poder planificar, ¿sí? Dentro de la clasificación de los microciclos en el entrenamiento deportivo está el ordinario, de choque, aproximación, competitivo y regenerativo, ¿sí? Entonces, en el ordinario es en el periodo del macrociclo preparatorio, volumen medio alto, intensidad de la carga bajo medio. Choque, preparación especial, volumen de carga alto, intensidad alta. Modelaje competitivo. Está en el periodo precompetitivo o competitivo. Carga de volumen medio, intensidad alta. Competitivo. Macrociclo competitivo. Volumen de carga bajo, intensidad muy alta, ¿sí? Y recuperativo es el periodo post-competencia, el periodo de tránsito, donde el volumen y la carga bajan totalmente, ¿sí? Ya, ahora no sé justamente, este es un modelo de periodización. Acuérdense que hace un rato hablamos al principio de un modelo que seguía una periodización con respecto a la individualización, sobre la carga, la individualización, pero no sé si alguno de ustedes ha trabajado con el ATR, ¿sí? Yo trabajaba en el SMI, en la Escuela Superior Militar de Eloy Alfaro, trabajábamos con el ATR, que es acumulación, transformación y realización, ¿sí? Que es una forma también de planificar. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con el ATR? ¿No? Bueno, a ver, por ahí, Lisbeth, está por ahí. Sí estoy, profe. A ver, Lisbeth, ayúdeme por favor ahí, leyendo el ATR. Ya. Modelo de periodización por mesociclos, ATR. Mesociclo, acumulación. Objetivo principal, desarrollar la base funcional y capacidades generales del deportista. Contenidos de entrenamiento, alto volumen de trabajo, resistencia aeróbica, fuerza general, técnica básica, trabajo coordinativo. Transformación, convertir las capacidades generales en rendimiento específico del deporte. Contenido de entrenamiento, intensidad media alta, resistencia específica, fuerza especial, técnica específica, ritmos de competencia. El mesociclo realización. Objetivo principal, alcanzar el máximo rendimiento en competencia. Puesto a punto. En el contenido de entrenamiento, bajo volumen, alta intensidad, velocidad y potencia, estrategia competitiva, recuperación activa. Muchas gracias. A ver, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar con el training, PIX. Yo, maestra, Ya. ¿Qué y con significa respecto el al AT, ATP? El ATP. Que, o sea, justamente son nomenclaturas. El ATR es como el ATP. El ATP, ¿qué es? En el training, please. eh, A- 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 ATP. Es la planificación anual del entrenamiento, ¿sí?
Así se le conoce la planificación anual de entrenamiento. Entonces van a encontrar un montón de terminología que utilizan los diferentes programas o los diferentes modelos de periodización. Por ejemplo, este ATR nosotros al principio planificábamos, como les enseñé, con mesociclos, con estabilizador, desarrollador y eso. Pero después vino un profesor y les dijo en SMIL, no, todos los entrenadores tienen que trabajar con el ATR, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de cómo planificar, ¿sí? Y justamente, Yo, dígame. maestra, yo le iba a decir, yo usé este modelo este año para la pretemporada del equipo de ascenso en el cual trabajo y en la acumulación, pues topamos todo lo como empezamos los entrenamientos tarde en comparación con los otros equipos de la región. Hacer un macrociclo estructurado hasta la competencia no alcanzaba. Entonces escogí el ATR, donde acumulamos pues lo que en la acumulación trabajamos todo lo que son las bases pues aeróbicas y ya todas las capacidades de fuerza, velocidad. Entonces cuando comenzamos en la temporada de transformación pues fuimos más específicos en cuanto a los sprints y toda la velocidad específica y esto lo mezclamos con partidos amistosos y ahora que el campeonato empezaba supuestamente este fin de semana, se atrasó un fin de semana más, ya estábamos en realización, ya afinando solamente para estarle la puesta a punto en todo lo que es el taper. Y este año más que todo a mí me resultó mucho más conveniente trabajar así, más cómodo para los jugadores. Es más, es una de las mejores maneras también para trabajar dentro de la pretemporada, ya que el fútbol es muy variado y se juega semana a semana. Exacto, lo que dice el compañero. El ATR lo que busca son picos de forma específica, ¿sí? Y justamente el ATR es justamente para deportes como el fútbol o deportes que tienen mucha competencia, ¿sí? Entonces, justamente muy bien lo que acaba de mencionar, justamente busca como picos de forma para ciertos momentos y que esto es importante conocer, ¿sí? Otro tipo de periodización y tiene que adaptarse justamente a los objetivos o a lo que ustedes persigan como entrenadores y va a depender mucho de la cantidad de competencias que ustedes tengan en el año, ¿sí? Entonces, porque el ATR lo que busca son los picos de forma durante el año, varios picos de forma durante el año. ¿Sí me entendieron? Más o menos. ¿Me hice entender? Chicos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, entonces el ATR, acuérdense, es Sí, profe, para sí. un nivel superior también de atletas, ¿no? No todos tampoco pueden trabajar con un ATR. Por ejemplo, en la enseñanza yo no lo recomiendo, porque justamente los niños no es que todo el tiempo están compitiendo y no siempre están buscando un pico de forma. Son para varios picos de forma durante el año cuando hay competencias muy seguidas. Sí, dígame, ¿usted iba a comenzar algo? No, profe, ¿Sí? no, no. Solamente que le decía que sí, que ya quedó claro. Sí, entonces acuérdense que son bloques un poco más cortos, son un poco, el ATR es un poco más estructurado, puede llegar de 2 a 6 semanas, o sea, va a depender mucho, mucho también de las competencias y también lo importante es que conozcan los objetivos principales y los contenidos del entrenamiento que significa el ATR, ¿sí? Con respecto a otro, es otro tipo de planificación que ahora se utiliza mucho, 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 ¿sí? Capacidades condicionadas aeróbicas. Ya. Esto es con respecto a la natación. Yo uso una tablita, van a encontrar un montón de tablas. Y justamente lo que les dije a su momento, cuándo se tiene que utilizar ¿cómo se llama? Cada capacidad. Entonces, por ejemplo, capacidades aeróbicas, está aeróbico ligero, aeróbico medio, o VO2 máximo, o R3. Entonces, el aeróbico, el ligero es una intensidad baja, de 140 a 160 pulsaciones. Recuerden que el pulso va a variar de acuerdo a la edad y el género. Una forma que calculamos es 220 menos la edad, es la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y la mujer es 226 menos la edad. Entonces, el lactato, si tienen como controlar el aeróbico ligero, debe estar entre 2 a 3 milimoles de lactato,
pausas de 5 a 1 minuto, trabajos de duración de 45 minutos a 1 hora 30 y un estímulo puede ser de 6 a 12 horas. O sea, se puede trabajar de un día para el otro el aeróbico ligero. El aeróbico medio, como pueden observar en la tabla, las pulsaciones son mucho más altas. El lactato se va a mover en 4 a 6 milimoles de lactato. Es muy parecido o sea, la capacidad de trabajo. Los dos van sobre los 45 minutos, pero este solo se extiende hasta los 90, solo se extiende hasta los 90 minutos, ¿sí? Pero los estímulos entre la una y la otra sí hay mucha diferencia. Que el aeróbico ligero se puede aplicar de 6 a 12 horas, mientras que el aeróbico medio de 12 a 24 horas para su próxima frecuencia o próximo estímulo, ¿sí? El VO2 el VO2 el aeróbico ligero 3 ya es para personas mucho más entrenadas. Entonces aquí en niños van a llegar niños que llegan hasta 200 pulsaciones y más, ¿sí? El lactato está mucho más alto, de 7 a 9 milimoles de lactato. Ya van a encontrar series o repeticiones de 3 a 7 minutos. El tiempo de duración del estímulo tiene que ser de una a otra sesión de 48 a 72 horas antes de aplicar el próximo estímulo. Esto es importante para la planificación, ¿sí? Si en una semana de entrenamiento, por ejemplo, quiero hacer el VO2, puedo hacer lunes, pero no puedo hacer lunes y martes porque he pasado solo 12 horas. Puedo hacer lunes y jueves, ¿sí? Para completar justamente con las capas, o sea, de acuerdo a lo que nos recomiendan o utilizar con respecto a las capacidades, cuándo aplicarlas y que sean efectivas fisiológicamente para nuestro organismo, ¿sí? Porque si ustedes van a aplicar de máximo consumo a día seguido, o sea, primero el cuerpo no se va a recuperar. Segundo, el deportista ni siquiera va a lograr estar en esos pulsos, ni va a lograr mover la cantidad de lactato posible porque su cuerpo todavía sigue fatigado. A pesar de que usted ve que se recupera, hace su ejercicio de recuperación, pero no es a lo adecuado, ¿sí? Para eso se ha estudiado y se han hecho estas tablas con justamente, y por eso se recomienda aplicar el VO2 máximo de 48 a 72 horas para un próximo estímulo, ¿sí? Cuando se aplican en estas capacidades. Estas son capacidades aeróbicas, capacidades condicionadas anaeróbicas en la natación. Entonces ahí viene la resistencia o RL, la resistencia del lactato, la tolerancia al lactato, la potencia anaeróbica y la rapidez o la velocidad o la potencia láctica, ¿sí? Entonces la intensidad de de las cuatro es alta. El pulso siempre va a estar muy alto, sobre los 200 pulsaciones por minuto. El lactato, por ejemplo, en la velocidad, como es aláctico, no se manifiesta porque los tiempos de duración va a ser 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos. Una salida duran 7 segundos. O sea, un niño de velocidad, ¿sí? Una persona que ya tiene experiencia dura 7 segundos. Si un velocista que no es muy bueno puede hacer en 25 metros 12 segundos. Entonces, y una persona más entrenada, 11 segundos. Una persona más entrenada, 10 segundos, ¿sí? El récord mundial en los 50 metros libres está sobre los 21 segundos. Entonces, imagínense. O sea, cada vez vamos superando más el tiempo, vamos mejorando y somos más eficientes. Sí, el lactato se va acumulando justamente por la capacidad, porque vemos menos presencia de oxígeno. Pueden aquí observar justamente el tiempo de duración del trabajo, el tiempo de recuperación. Es importante aprender a trabajar con estas capacidades y lo más importante es cuando se utilizan las capacidades. Estas capacidades condicionales anaeróbicas ya vienen en un periodo especial, ¿sí? Ya se trabaja con estas capacidades. También hay gente que utiliza mucho en el periodo precompetitivo, porque ya son capacidades específicas antes de la competencia, porque la intensidad es muy alta, ¿sí? Se trabaja a 72 horas de un estímulo a otro, mientras que en la velocidad, ustedes pueden hacer un pique de velocidad y esperar. Por ejemplo, nosotros a veces les decimos, chicos, hoy vamos a hacer el calentamiento de competencia, que son 2 kilómetros, y después vamos a hacer 10 de 25 a la máxima velocidad.
Cada 25 les tomamos los tiempos y hasta que pasen todas las series, o sea, todos los chicos van a descansar de 7 a 8 minutos cuando les toque el próximo 10 o 25. Terminen el próximo 25 y otra vez. Entonces es una capacidad que ustedes pueden desarrollar, que tienen que trabajar mucho en la natación, porque acuérdense que para tener un gran dominio, ser eficientes en el agua, lo importante es jalar una gran cantidad de agua, moverse lo más rápido posible, ¿sí? Desplazar su cuerpo lo más rápido posible y en el menor tiempo posible, porque son deportes de tiempo y marca, igual que en el atletismo, ¿sí? Lo más importante es lo que el cuerpo lo más rápido que se pueda desplazar el cuerpo de un punto a otro punto. Entonces, es como se desarrolla la velocidad. Y entramos cortos, ¿sí? No entramos de 50 metros, entramos de 25, de 35, de 15 metros, de 10 metros, entramos de 7 metros. O sea, aquí va a haber mucha la creatividad. Para la resistencia, por ejemplo, puede ser, para que tengan una idea, 4 de 25 partido. O sea, un 100 partido en 4 25, donde cada 25 se va a desarrollar a la máxima velocidad posible, pero como tengo que acumular lactato, el tiempo de recuperación va a ser corto. Puede ser 20 segundos, 10 segundos con conteo, ¿sí? Por lo general en la resistencia lactácea nosotros utilizamos un conteo de 10 segundos. Entonces, por ejemplo, el chico sale en 7 y cuando vuelve a escuchar el 7 sale. Entonces yo estoy contando 1, 2, 3, 4. Él escucha el tiempo cuando toca la pared y vuelve a salir cuando vuelve a escuchar el tiempo. Y después el tiempo total que se le da al chico le tiene que restar el tiempo de pausa. Y ese es el tiempo aproximado que él va a hacer en la competencia, ¿sí? Entonces así nosotros trabajamos la resistencia lactácea. La tolerancia ya es una distancia completa, como lo que les decimos. Hoy vamos a hacer práctica de los 100 metros libre a la máxima velocidad posible. Entonces, ustedes tienen que ir jugando justamente primero con los conceptos de las capacidades y conocer las capacidades. Aquí me confundí, anaeróbicas, que está en el primer cuadro, dice aeróbicas, es capacidades anaeróbicas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan lo que quieren desarrollar, cuál es el tiempo de trabajo, cuál es el tiempo de descanso y cuándo se debe aplicar el próximo estímulo, ¿sí? Por ejemplo, se puede practicar la velocidad con la resistencia lactácea y también con la resistencia 1, porque la resistencia 1 la puedo utilizar para calentar. La velocidad como para entrar en calor, o sea, piques de la entrada en calor, y la resistencia lactácea como trabajo principal. Entonces, pueden mezclar capacidades en un mismo día, siempre y cuando ustedes respeten y conozcan los procesos, los trabajos, la duración y lo que quieren trabajar en la semana, ¿no? Ya, a ver chicos, verán, aquí es un ejemplito más o menos de un macrociclo de entrenamiento, ¿sí? Esto es un ejemplo que ustedes pueden visualizar. Van a encontrar, ay, perdón, de un montón de deportes. Por ejemplo, aquí está el objetivo principal, el objetivo primario, el objetivo secundario. Está puesto las competencias, cuándo va a ser la competencia, cuándo se realizan los controles, si van a hacer pruebas médicas, cuál es el volumen general. Hay personas que el volumen general también lo ponen arriba, otros lo ponen abajo y abajo ponen las capacidades que van a desarrollar. Entonces es un pequeño ejemplo cómo ustedes pueden dividir su macrociclo de entrenamiento, ¿sí? Pueden, como les digo, pueden poner un objetivo primario y un objetivo secundario. Cuando ustedes trabajan con las federaciones, siempre les van a pedir una estructura así, donde ustedes visualicen todo, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que les decía, mezclar capacidades. Objetivo secundario, aquí dice tolerancia y velocidad. Objetivo secundario, tolerancia y velocidad. Entonces, por ejemplo, objetivo primario aquí, R1 y R2 y VO2. ¿Por qué? Porque esto es este es el objetivo de un, ¿cómo se llama? Microciclo, pero acuérdense que dentro del micro están las semanas, o sea, los días, perdón, y que dentro de esos días son 6 días, 7 días que ustedes van a trabajar. Entonces, aquí está el volumen general de la semana y la intensidad que se va a trabajar, que esto deberían todos conocer un poquito por la formación que ustedes tienen, ¿sí?
Entonces aquí es otro ejemplo, cómo se distribuye por las edades y por las capacidades, ¿sí? Chicos, vamos a tomarnos un ratito de descanso, que estoy un poquito también yo, ¿sí? Vamos a tomarnos unos 10 minutitos de descanso, por favor, sí. Y de ahí continuamos. Y también ya les voy a ver si alcanzamos a dejarles ya el trabajo para que vayan trabajando. Mañana va a ser trabajos, ¿sí? Que es lo que les voy avisando por grupos, van a hacer una clase. Entonces yo les voy a decir qué método quiero que utilicen, intervalo, y ustedes van a crear una clase. La categoría, como le hicieron en la anterior, la edad que ustedes decidan, por ejemplo, categoría 9 años, quiero que utilices un método de intervalo, ahí les voy a poner diferentes métodos a cada uno. Pueden hacerlo por estilos. Luis Páez levantó la mano. Luis, Lisbeth, perdón, Lisbeth. Lizeth, profe, Dígame, yo tengo una pregunta. dígame. ¿Qué habrá pasado con eso, lo de que tenemos que asistir? O sea, se mantienen. Verás, justamente y antes de irnos al receso, se mantiene, ¿sí? Es de carácter obligatorio asistir a la clase práctica porque es parte digamos, del cronograma de las actividades. Dijo la doctora Gisela Paula que si ustedes necesitan un certificado para pedir en sus trabajos permiso el día viernes, pueden pedir cualquier tipo de certificado porque la docencia justamente y lo que ustedes están realizando es capacitación y está reglamentado por el Ministerio de Educación, así que todos ustedes les deben otorgar permisos para poder asistir sin ningún problema. Si alguno necesita este documento, se le va a dar, ¿sí? Máximo Muñoz Cruz, ya le contesté que después le voy a contestar su email. Máximo. Ah, ya, ok, listo, Sí, mil sí, gracias. no se preocupe, ya leí lo que usted me envió, ya después Profe, tengo otra pregunta. Tal vez dígame. digamos que en el caso que no podamos asistir, ¿será que podemos ir en la práctica con el otro grupo? No sabría decirte, ahí ustedes tienen, pero tienen que hacer la consulta ya, porque yo no sé cuándo viene, o sea, el otro grupo yo tengo en junio, y ustedes yo no sé, porque verán que ustedes tienen que seguir unas clases. Entonces, por ejemplo, tienen que presentar ya los trabajos de diploma, comenzar a confeccionar sus artículos científicos. Entonces, y si es que dejas pasar esta fecha y vas a arrastrar una materia, después no te vas a poder graduar con tus compañeros. O sea, tienen que hacer todo lo posible. Aparte, tienen toda la autorización y por eso se les va a dar un documento a todas las personas que necesiten. De parte les otorgan, no sé si les enviaron ya, si alguien solicitó, pero ustedes tienen autorización por el Ministerio de Educación. O sea, no les pueden denegar a ninguno el permiso. ¿Sí? Alejandra, ¿quería decir algo? Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Ya, buenas noches, profesora. Yo el día de mañana tengo campeonato. O sea, justo el 16 de mayo de la semana que viene tengo libre, por suerte. Entonces sí voy a ir a la práctica. Pero el día de mañana yo estoy ocupada desde las 7 y llego aquí al departamento como 4 de la tarde, 3:30. Ya, tienes Tengo justo dos el partidos examen. contra Barcelona. Sí, exacto. Yo le dije la semana pasada porque Sí, sí. tengo Yo partidos voy a con... habilitar, ¿sí? Pero después, en el transcurso de la noche, cuando te desocupes, yo te voy a abrir la plataforma una media hora, una hora para que des máximo. O sea, tienes que tratar de verme mañana, no sé a qué horas, y para O poder sea, yo llego cerrar. aquí 4 de la tarde, como tarde yo llego, 4 de la tarde yo ya Ya, estoy aquí en el departamento. para poder terminar con la evaluación, porque todas las evaluaciones tienen que entrar mañana, ¿sí? Entonces a mí me Sí, sí, registran justamente, entonces es importante que todos hagan sus evaluaciones, por favor, ¿sí, chicos? Para que todos tengan su registro. Eso, si no te preocupes, Alejandra. A ver, chicos, vamos al receso, por favor, y ya venimos para continuar con la clase.